Ahí está. Entonces decíamos que además de elegirlo por esa condición de sobrecarga, tenemos que elegirlo por esta otra de capacidad de ruptura, cumpliendo esto que está acá. Entonces, supongamos que en nuestra instalación dispongamos de interruptores que cumplen la condición de sobrecarga por su corriente nominal, ¿sí? Pero tenemos que verificar si cumple también la condición de capacidad de ruptura por la parte de cortocircuito. Y si disponemos interruptores de 25 kA, aunque tuviesen como capacidad de ruptura ICS el 100% de la capacidad de ruptura última del ICU, no sirve, porque son 100% de 25, son 25 kA, y esta condición no se cumple. Tenemos mayor nivel de cortocircuito, corriente de falla que pudiera aparecer, que lo que el interruptor permite como máxima corriente para operar y quedar en condiciones de seguir operando. Muy bien, entonces tenemos que pasar al que le sigue. El que le sigue son los interruptores de 36 kA. Entonces decíamos, vamos a suponer que esto tiene, de lo que yo recuerde de haber trabajado, los modelos un poco más viejos, que tenían un porcentaje distinto al 100%, era 80%, pero no recuerdo si había alguno de 70%. Vamos a suponer que fuera 70%. Que ustedes, por ejemplo, si van a instalar y van a comprar, seguramente le vendan los nuevos que tienen 100% de ICU. Pero ustedes, por ejemplo, van a hacer un trabajo o van a inspeccionar una instalación eléctrica y se pueden encontrar con alguno de estos anteriores. Entonces, hay que hacer esa evaluación. Por ejemplo, a mí me pasó en una situación como esta, 800 kVA, ¿no? Y tenía 4 incluso, con un transformador en aceite. El 4% de tensión de cortocircuito, y había instalado ya anteriormente, ¿no? El resto daba todos los interruptores, pero hay uno que no daba, porque tenía el 80%, el 70%, o un porcentaje del cual no daba la corriente de cortocircuito, ¿sí? Este valor era otro, un poco distinto, porque no me acuerdo, la reactancia era 4, pero teníamos una tabla donde estaba especificado. Pero se puede calcular así. ¿Y qué pasó? Hubo que poner otro que tuviese, no, porque era, claro, era 25%, ahí está, era 25% al 100% de ICU. Entonces un 25% no daba. Entonces tuvimos que poner uno de, creo que era de 36 kA ¿a cuánto era? Al 100%, ¿sí? O esta corriente era un poco más baja y pusimos uno de 25 al 100%, pero se cumplía que era mayor que esta. Entonces, si tenemos esto así como está, obtuvimos este resultado, vamos a tomar eso. A veces esto da un poquito mayor a lo que puede ocurrir en la realidad, entonces también estamos sobredimensionando más. Bien, 28,87. Si tenemos interruptores instalados 25 kA y 100% de ICU para ICS, no nos da. 25 al 100% son 25, es mayor que este. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cambiamos, ponemos uno de 36. Supongamos que tenemos de 36 kA, o ustedes van y se encuentran que hay uno de 36 kA al 70%. A ver cuánto da esto. Ese no sirve, profe. 36 kA por 0.7. 25,2 da. 25,2 frente a este valor que está por Tampoco debajo. sirve. O sea que tampoco serviría. Entonces acá tenemos que ir a uno de 36, pero en lugar del 70% al 100%. Entonces sí, son 36 kA. 36 es mayor que esto. Así que acá tenemos 36 kA es mayor, o sea que se cumple eso, que los 28,87 kA de corriente presunta, se le llama, de cortocircuito, que podemos tener aquí. ¿Bien? Pues uno, al conocer el cálculo y algunos detalles, puede... no estoy fijando el video yo acá. Estamos
con este video va a salir. Decía que si hay más datos del transformador, uno puede precisar este valor. Un dato de fabricante, conocer esto específicamente, entonces puede hacer un ajuste mayor. Pero si no tiene muchos datos, esto es válido. Por lo general va a estar sobredimensionando un poco, porque este valor es un valor que generalmente da un poco por encima de lo que suele dar la corriente de cortocircuito real. Y para el dimensionamiento de los interruptores es útil. ¿Está? Entonces, este es el procedimiento, así lo tienen planteado como guía para el trabajo práctico. ¿Quedó aclarada la duda que preguntaba al principio cuando entramos a este bloque? Sí, profe, quedó clarísimo. Y de lo que yo me acuerdo es que creo que teníamos un transformador y daba 22 kA acá. Con 22 kA y 25 al 70 o 80% no daba, entonces había que poner otro. Y pusimos uno de 25 al 100%, era mayor que 25. Pero teníamos algunos datos más. Si no se tienen datos, se aplica este procedimiento. Y a mí me decían, ¿por qué lo cambiamos? Si es 25 y sacamos uno de 25, ponemos otro de 25. Claro, pero no, incluso me decían, es de a 100 amperes de corriente nominal y 25 kA al 70%, 70 u 80. La cosa es que daba por debajo el nivel de cortocircuito. Entonces se colocó otro que había en la fábrica, que era de también 100 amperes, pues tiene que ser igual. Igual se pueden regular esos interruptores, ¿no? O sea que pueden comportarse como uno de 80 o como uno de 100, en ese rango se pueden regular. Pero bueno, vamos a hablar en términos fijos, 100, ¿no? Entonces se puso otro de 100, y me decían, ¿por qué sacamos uno de 100 y ponemos otro de 100? Es lo mismo, me dicen, no, la diferencia está en la parte de cortocircuito. Sacamos uno de 100 y ponemos uno de 100, pero el de 100 que sacamos no cumple la condición de cortocircuito. El de 100 que ponemos, que era 25 al 100%, cumplía, porque esto era más bajo, ¿sí? Por todos los datos que teníamos. Así que ya saben cuáles son los dos puntos a donde tienen que poner el ojo técnico cuando tienen que elegir o verificar si un interruptor es adecuado o no. Y este procedimiento es un procedimiento práctico que nos da un valor aproximado y que es útil para poder determinar las características de los interruptores. Fíjense que con esto que vimos ahora, ustedes que ya por la síntesis del proyecto determinaron cada una de estas líneas, el interruptor que está en cada tablero, seccional, todos los circuitos y sus protecciones de las líneas de circuito, de máquinas, de lo que fuera, también conocen esta línea, conocen este interruptor porque dijimos que este lo vamos a tomar igual que este. Seguramente si hay un cortocircuito acá, va a ser menor que lo que ocurre acá. Pero ahora no vamos a entrar a ver cómo se puede hacer para obtener la corriente de cortocircuito acá. ¿Sí? Lo vamos a colocar igual. De las mismas características, porque aparte es recorrido por la misma corriente, están en serie. Bien, entonces, conocen por la síntesis del proyecto todo lo que va de acá para abajo. Este interruptor, esta línea, este interruptor. Lo mismo con todas las líneas. ¿Sí? Bien, queda determinar este interruptor. Primero saber qué corriente de proyecto tengo yo acá. Y la corriente de proyecto la pueden sacar tranquilamente, porque ustedes conocen potencia activa total y potencia reactiva total de la síntesis de proyecto, de cada línea seccional, de cada tablero. ¿Está bien? Después ustedes calcularon la S total. Pero acá lo que necesitamos es la potencia total y la Q total, la potencia aparente, la potencia activa total y la potencia reactiva total de cada línea. De cada línea. Entonces,
esta línea de acá, ¿no? Que va del transformador al tablero y que pasa por este interruptor, la potencia total, porque ahora es total, ¿no es cierto? Esta es la total de esta línea. Tendremos la total de esta línea, la total de esta y la total de esta otra. La total, si queremos, es la sumatoria de las potencias totales de cada línea. La Q total es la sumatoria de las Q total de cada línea. Y ahí sí podemos sacar el S total como la raíz cuadrada del P total. Vamos a abrir un espacio acá. Total al cuadrado más el Q total al cuadrado. ¿Sí? Y de aquí, la corriente total, ¿sí? Llamémosle a esta, va a ser que sea la corriente nominal, la corriente del secundario del transformador. Por ahí está más abajo la nominal, porque tenemos que darle un margen al transformador. ¿Qué va a hacer? Va a ser la S total dividido raíz de 3 dividido la U del secundario. Veo chiquito ahí. ¿Se ve o lo ponemos allá grande? Fabián, ponelo en otro rincón más Está muy grande o chiquito, ¿no es borrá cierto? las primeras fórmulas que tenés a la derecha, es así. Si no queda muy chiquito Queda ahí, muy por ahí queda chiquito. medio confuso, ¿sabes? Decíamos que vamos a hacer una cosa, total el ejemplo ya está. Decíamos que con este cálculo y esto que vemos ahora, ya pueden determinar todos los interruptores. Vamos a hacerlo acá más grande. Ustedes tienen, de media todavía no entramos. Ustedes tienen esto. Lo dibujo así en forma general. Bueno, y tienen una X cantidad de líneas seccionales, que va a cada tablero seccional que hayan puesto en la fábrica. Y acá la distribución que ustedes harán después en los esquemas unifilares de cada tablero. Entonces, por síntesis de proyecto, ustedes tienen la potencia total activa de cada tablero y por ende de cada línea seccional, porque esta potencia total es la que figuraba como potencia total del tablero, ¿sí? En la síntesis del proyecto, activa, y la Q, la potencia reactiva total del tablero. Esto ya lo hicieron ustedes, lo hicieron para cada tablero, calcularon estos valores, calcularon esta corriente, y esta potencia activa que hay en realidad en esta línea, va a estar también acá. Si quieren, esta que pusimos aquí del tablero, está relacionada a esta línea, la van a tener aquí también. Y la Q del tablero también la van a tener acá. Y acá van a tener otra corriente y van a tener una potencia del tablero prima, porque es otro tablero, y Q del tablero prima. Y acá tendrán potencia del tablero segunda, Q del tablero segunda. Entonces, las barras, en las barras, que es un nodo esto, electrotécnicamente hablando, en donde la corriente que va a entregar el transformador en su secundario, acá se reparte para cada una de estas líneas, en las tres fases, y antes que la corriente, la potencia que juega acá, ¿cuál va a ser? Y va a ser una potencia activa total, si queremos llamarlo así, va a ser la potencia de la suma de la potencia de todas las líneas, esta que llamamos potencia del tablero, porque es la que acá le pusimos ese nombre, en este proyecto, más la potencia del tablero prima, más la potencia del tablero segunda, ¿no es cierto? O sea, la potencia activa de esta línea, más la de esta, más la de esta, y todas las líneas que tengan. Lo mismo con la Q total. La Q total, es decir, la que juega acá,
el secundario del transformador es la Q total del tablero más la Q total prima, ¿no?, del tablero más ya lo mezcla, la Q total segunda del tablero. ¿Sí? Todas las Q sumadas. Igual se entiende, Fabián, se entiende, no hay problema eso. Entonces, a partir de acá, con P y con Q, ¿qué sacamos? Sacamos S, total, como la raíz cuadrada de la P total al cuadrado más la Q total al cuadrado. ¿Sí? Y con esta S total sacamos la corriente. Como es S total dividido raíz de 3 dividido la tensión de secundario, estamos en el secundario. Y ahí tienen esta corriente, si quieren, I total. I total les va a permitir conocer, elegir la sección de cable desde los bornes del transformador hasta este interruptor, y también les va a permitir elegir este interruptor, porque tienen que conocer la corriente nominal. Y en cuanto a la elección de este interruptor en la otra condición, el cortocircuito, esto es lo que vimos antes. ¿Quedó claro esto? ¿O hay alguna duda? ¿No hay dudas? Por mi parte, no. ¿No? ¿Algún otro? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No se queden con dudas, aprovechen estas clases, que es más fácil explicarlo aquí que a través del Classroom. No, profe, de mi parte. Bueno, fíjense que hasta acá, todo lo que es de baja tensión, ya lo pueden calcular. Ya lo pueden calcular. Esto lo tienen en cada síntesis del proyecto. Y esto lo ponen aparte, en la memoria de cálculo. Interruptor principal del tablero general de baja tensión, y ponen las características, cómo lo calculan y demás. Muy bien. Y ahora, lo que queda por elegir es el transformador. Entonces, hay una cuestión acá. Profe, un segundo. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Se puede poner más de un interruptor principal? Porque es decir, nosotros ahora estamos haciendo todo lo que es la parte de máquinas, pero cuando hagamos circuito de iluminación y todo el circuito de lo que es oficinas, Lo ¿vamos a sacamos de tener que acá. sacar del mismo tablero o hacemos un tablero diferente? No, porque te cambia la configuración, porque vos no podés poner dos interruptores sin tener uno de cabecera. Siempre tenés que tener en cada etapa de la instalación un interruptor que se comporte de cabecera. En cada tablero tenés que tener un interruptor de cabecera, el cual, maniobrándolo, vos energizás o desenergizás todo el tablero. Si yo pongo dos acá, divido esto, por ejemplo, y esto lo conecto a un interruptor así, de esta forma, ¿sí? Ahí no estoy cumpliendo. Suponete que lo alimento así. ¿Está bien? Porque en ese lo puedo hacer, pero ¿qué estoy obligado a hacer? Estoy obligado acá a meter un interruptor más, que se comporte como cabecera del tablero, que maniobrándolo saque todo de servicio. ¿Está? Pueden encontrarse con configuraciones como esta. Hay instalaciones que escapan a la industrial, ¿sí? Y que pueden encontrarse una configuración así, ¿sí? No sé, tal vez algún requerimiento muy específico de continuidad de servicio, algo muy que ya escapa a lo industrial. Lo industrial, ¿sí? Si hacemos eso, tenemos que agregar un interruptor acá, ¿sí? O pueden encontrarse esto, por ejemplo, porque haya habido un error, cosa poco probable, en el diseño. A veces aparecen estas cosas sin tener un interruptor acá, y es porque quizás se hizo alguna modificación de la instalación y necesitan continuidad de servicio para server y cuestiones de computación. Pero en realidad lo que se debería hacer es colocar el interruptor y colocar, si esto va a ser computación y servicios esenciales, una UPS. Eso es lo que corresponde. Entonces yo puedo poner un interruptor y dividir la barra acá, pero estoy obligado a poner un interruptor más, aguas arriba de estos dos, que se comporte como cabecera del tablero. ¿Está bien?
Perfecto. Bueno, entonces, ahora que todo esto ya lo pueden calcular, ¿eh? El que quiera hacerlo así, está bien, no está mal, pero tiene que saber que tiene que agregar otro interruptor. Entonces tendrá que calcular la potencia total para este interruptor y para este otro. Y después la total en esta barra. Y con esa total, calculan la corriente total, ¿cierto? Y seleccionan de esa manera los interruptores, ¿está? Nos queda el transformador. Bien, hay una cuestión. Vamos a volver a nuestra configuración, que es esta que está acá. Que es el factor de simultaneidad. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta, el factor de simultaneidad. Si uno hace un inmueble, algo chiquito, por ahí no lo tiene en cuenta porque la probabilidad de que el factor de simultaneidad se acerque a 1 es mayor, pero cuando la cantidad de circuitos es más importante, ¿sí? Aparece jugando el factor de simultaneidad. Entonces, tampoco es cuestión de sobredimensionar, porque después nos encontramos que hay un costo muy elevado. Si esto es por ejemplo, un proyecto para una cotización, ¿sí? Si sobredimensionamos tanto, podemos quedar afuera por una cuestión técnica y una cuestión de costos. Entonces, hay que tomar márgenes, ¿sí? Pero tienen que ser razonables y acotados. Ahí es donde entra el juego en cada licitación, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos, la instalación tiene que ser segura, tiene que ser confiable, pero tenemos que sobredimensionar lo justo y necesario, ¿no es cierto? Podemos darle un margen más, pero hay que jugar con eso para no caer en un sobredimensionamiento muy grande. Entonces, en la instalación que ustedes tienen, un factor de simultaneidad en cada tablero, quizás pueden obviarlo si quieren, quizás pueden obviarlo y pueden decir que el factor de simultaneidad es 1. Yo no sé si lo pusieron como 1 o no en la síntesis de proyecto, figuraba ahí. Quien le haya puesto un valor, bueno, podría estar bien, pero pensemos que la cantidad de máquinas tampoco es muy elevada, entonces podríamos hablar de un factor de simultaneidad, si queremos, de 0,8, 0,9. No conviene tampoco tomar tan bajo acá. Pero cuando llegamos acá, ¿sí? El factor de simultaneidad no va a estar acotado a estas cargas, sino a todas las cargas. Y entonces la probabilidad de que todas estén simultáneamente funcionando es bastante menor. Entonces aquí sí podemos hablar de un factor de simultaneidad. Y bueno, les digo que a veces es bastante bajo el factor de simultaneidad, pero para el proyecto no conviene irse tan abajo. Pueden hablar de 0,75 si quieren, 0,7, como para decir, lo tengo en cuenta, no sobredimensiono, no le coloco 1 acá, porque sé que va a haber diversidad. La diversidad es la falta de simultaneidad, ¿no es cierto? Entonces va a existir un valor de factor de simultaneidad. Podríamos pensar en este valor, ¿sí? Todo esto son cuestiones del proyecto. En el proyecto se encuentra con esto. ¿Qué hago? ¿Cuánto tomo? ¿0,75? ¿0,7? Tomo 1. Capaz que tengo que tomar 1. Es difícil. Es medio raro el 1. ¿Saben dónde va factor de simultaneidad 1? Porque acá si quieren pueden tomar un factor de simultaneidad. Si acá toman un factor de simultaneidad, 0,8, 0,9, y acá pueden tomar uno más alto, para que no les quede tan bajo, porque ya tienen un 0,8 acá, si le meten un 0,8 acá, entonces acá pueden tomar, no sé, 0,8 también, 0,85. Si acá le pusieron 1 en cada tablero, y bueno, si pusieron 1, tomen un factor de simultaneidad aquí, de 0,75 o 0,7. ¿Está bien? La realidad probablemente sea más bajo, pero no se vayan tan abajo para no estar muy justos en el dimensionamiento. ¿Saben cuándo el factor de simultaneidad es 1 en un tablero en particular? A ver si en una industria estamos hablando, a ver si alguno se da cuenta cuando es 1 el factor de simultaneidad. Cuando todas las máquinas se usan al mismo tiempo. Claro, perfecto. Pero no ocurre. En tablero de fuerza motriz es muy difícil. Si vos tenés una zona de máquinas, mientras una máquina
está funcionando, arrancando viruta y está consumiendo su corriente nominal. La otra máquina está trabajando el usillo en vacío, porque todavía no comenzó a mecanizar, y la otra está parando porque el operario está cargando, ¿no es cierto?, colocando el material para mecanizarlo, y la agujereadora está parada, pero están dando la piedra. Bueno, esto funciona así, ahí está la simultaneidad. Pero eso sería para un tablero de fuerza motriz. Pero hay un tablero que se da en industrias, en donde sí el factor de simultaneidad es de 1. A ver si saben o me dicen qué tablero estamos hablando. Quedan 10 minutos y redondeamos. ¿El de iluminación, profe? ¿Cuál? ¿El de iluminación? El de iluminación, exacto. El tablero de iluminación de una industria alimenta a circuitos de iluminación, y están siempre encendidos. Fíjense que aunque sea de día, por una cuestión del nivel de iluminación que se requiere, se necesita esa iluminación. Entonces, están todos encendidos. Ahí tenemos el 100% de la carga presente en tableros de iluminación. Ténganlo en cuenta si tienen que diseñar alguno. En tableros de máquinas pueden jugar un poquito. Pero tengan presente esto. Si acá pusieron 1, y acá pueden llegar a 0,7. Si acá le pusieron un factor de simultaneidad, no se vengan tan abajo acá. Es preferible estar un poquito por arriba para no estar tan justo, como decíamos, en el dimensionamiento. Bien. Este factor de simultaneidad va a hacer que la I total, como dijimos antes, sea un poco menor a la calculada. Entonces se va a ubicar más en la realidad de la cosa, ¿cierto? Muy bien, y nos queda, en estos minutos, el transformador. Hoy vamos a ver también cómo pueden hacer para elegir el transformador. Para elegir el transformador necesitan datos que están a la vista. ¿Quieren tomar una captura de pantalla? Avísenme cuando está. Listo, profe. Bien. Entonces, para elegir el transformador, ustedes pueden instalar un transformador en aceite. Nosotros, los que estuvieron el año pasado conmigo en sexto, algo vimos de esto. Transformadores en aceite, transformadores secos. Así que ahí van a tener algo para poder buscar información. Si no, igual en la web hay un montón de páginas de fabricantes que busquen. Entonces, ¿qué necesito? Datos para elegir el transformador. Bueno, primero hay una cuestión, ¿sí?, de costos de mantenimiento que hay que tener en cuenta, porque el mantenimiento de un transformador de aislación seca no es el mismo mantenimiento de un transformador en aceite. Entonces, resuelta esa discusión, pasamos a considerar la potencia. ¿Qué potencia vamos a tener en cuenta para elegir el transformador? ¿Activa, reactiva o aparente? Aparente, ¿no sería? Aparente, exactamente. Potencia aparente. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y porque el transformador en su placa característica, la potencia viene expresada en kVA? Sí, pero a su vez, ¿por qué viene expresada en kVA? Porque recuerden ustedes que en toda instalación ustedes tienen potencia activa, potencia reactiva, y la suma vectorial es la potencia aparente con el ángulo de phi de toda la instalación. ¿Está bien? Entonces, conceptualmente, esta potencia aparente es la potencia, ¿sí?, que la instalación va a tomar de la red y va a ser a través del transformador para cubrir sus necesidades de potencia activa, aquella potencia que se va a convertir en otro tipo de potencia, más sus necesidades de potencia reactiva, ¿sí?, que se va a intercambiar con la red. Campos magnéticos que se deben crear en las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces la potencia que hay que considerar es la potencia aparente. Muy bien.
Después hay otras cuestiones, ¿no? Espacio, transporte y costos y demás, ¿sí? Pero con esto, si ustedes deciden, vamos a utilizar un transformador en aceite, bueno, tienen que decir por qué. ¿Sí? Porque tal y tal cosa. O elegimos uno de aislación seca porque tal y tal cosa. El criterio que utilizan para elegirlo. La potencia aparente. Bueno, la potencia aparente que el transformador va a tener que manejar es la potencia que le va a entregar a la instalación y que va a tomar de la red. Toma potencia, tiene pérdidas y se entrega potencia al secundario y el secundario está conectado a todo esto. Entonces, la potencia total, ese total que tenemos acá, ¿sí? En donde por ahí ya seguramente intervino acá el factor de simultaneidad, porque a esa P total, o a la S total, la multiplicamos por el factor de simultaneidad, ¿sí? A 100 kVA, por ejemplo, y tenemos 80% de simultaneidad o 70, y tenemos 70 kVA. Bien. Ahora, ¿qué conviene hacer? Y acá entran a jugar los criterios. ¿Qué ponemos? Consideramos, para la elección del transformador, ¿no es cierto? Consideramos el factor de simultaneidad, y bueno, uno tiene que plantearse, a ver, ¿qué tengo acá? 0,8. Con 0,8, ¿qué transformador puedo usar? Si tenemos 100 kVA, ejemplo, y tenemos un transformador de 100 kVA, estamos justos, vamos a 200 kVA, ¿no? O 150 kVA. Si dejamos el factor de simultaneidad en 0,7, tenemos 70 kVA, entonces pongo uno de 100, pero con 100 tengo 30 kVA de margen. Si quiero ampliar la fábrica, no me va a dar. Entonces también hay algo que lo vamos a incorporar acá, que es el criterio de ampliación futura de la instalación. ¿Sí? ¿Qué es lo conveniente? Por una cuestión de rendimiento y de pérdidas. 3 minutos tenemos. Bueno, terminamos. Por una cuestión de rendimiento y de pérdidas, ustedes saben que el transformador tiene su mayor rendimiento cuando trabaja al 70%. ¿Está bien? Alrededor del 70-75%. Entonces, lo conveniente es decir, bueno, a ver, ¿qué potencia tengo acá? Real, tengo esta. Perfecto. Muy bien. ¿Qué me conviene acá? Poner un transformador, si tengo 100 kVA, poner uno de 150 o poner uno de 300 pensando en alguna futura ampliación, que no sabemos si se va a dar o no. ¿Qué les parece que es más conveniente? El de 150, profe. En primer lugar, el de 150, porque no sabemos qué va a pasar con la ampliación. Si hay bastante posibilidad de que eso se dé, yo tendré que dejar lugar y tener la posibilidad, ¿sí?, de modificar el tablero de media tensión de aquí y colocar un interruptor o un seccionador fusible más, y ahí hacer una división. Uno viene para este y pongo un segundo transformador. ¿Está bien? Entonces, hay muchos criterios para diseñarlo. Para el caso del trabajo práctico, tengan en cuenta cierta ampliación y tengan en cuenta también que lo ideal es que trabaje al 75%, entre el 70 y 75%. A veces no se da eso, ¿sí? Y trabaja a un menor porcentaje de carga, con lo cual el rendimiento cae un poco, ¿sí? Pero si no es demasiado y estamos en un valor más bajo, y bueno, se deja y ese margen queda para alguna ampliación dentro de lo que el margen permita. ¿Está bien? ¿Cómo está de tiempo, Fabián? Conozco instalaciones en donde los transformadores trabajaban a por ejemplo, digamos, 3 kVA, 800 kVA. Fabián, Sí. Fabián, te queda 1 minuto y algo, ¿eh? Ya lo redondeo. Trabajaban al 50%, 40%, y después la fábrica, con todo lo que pasó en el país, empezó a producir cada vez menos, y estaban trabajando al 30, 35%. ¿Qué iban a hacer? ¿Cambiar los transformadores? No, quedaban así, ¿cierto? Entonces, bueno, tengan ese criterio. Calculen para que trabajen entre 50 y 70%. Y ahí van a tener un margen de sobrecarga y un rendimiento aceptable. ¿Sí? El catálogo del fabricante busquen, por ejemplo, en transformadores
busquen fabricantes de transformadores, fichas técnicas, y ahí van a encontrar un montón. Y de ahí eligen el transformador y lo ponen en la memoria de cálculo con, si pueden, ¿no es cierto?, escaneado la ficha técnica del transformador. Y ahí ya tienen casi todo, nos queda la parte de acá y media tensión, y puesta a tierra. ¿Alguna duda en estos segundos que quedan? Bueno, ¿Se entendió todo? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. quedó claro. Bueno, estaremos viendo la semana que viene. ¿Prefieren hacer a las 20 horas entonces? Sí, por favor. Bueno, Sí. listo, a las 20.